La felicidad no depende de lo que tienes, ni de lo que te falta, sino de una decisión que se toma cada día. Esta es la historia de sabiduría ancestral que un abuelo de 95 años compartió con su nieto, quien, hundido en la desesperación, encontró en estas palabras un camino que lo transformó para siempre. Esta no es una simple anécdota. Es el secreto mejor guardado para encontrar la paz interior, sin importar las circunstancias que te rodeen. Había una vez, en una pequeña aldea anidada entre montañas, un joven cuyo corazón vivía inquieto. Se sentía perpetuamente insatisfecho, como si una pieza fundamental de su vida estuviera siempre ausente. El futuro lo llenaba de una angustia paralizante, le aterrorizaba la idea de no poder mantener a su familia y se quejaba sin cesar de la escasez que parecía tocar siempre a su puerta. Al caminar por la aldea, observaba cómo otros prosperaban y la inevitable comparación llenaba su alma de amargura. Sentía que trabajaba sin descanso, pero la vida no le devolvía el fruto de su esfuerzo. Mientras algunos disfrutaban de risas y momentos de calma, él cargaba con la pesada sensación de estar atrapado en una existencia gris, viendo cómo la felicidad pasaba frente a él, como un viajero que nunca se detiene en su estación. En esa misma aldea, en una casa sencilla y rodeada de silencio, vivía su abuelo, un anciano de 95 años. El joven lo conocía de toda la vida. Había sido testigo de cómo el anciano perdió a su amada esposa, cómo enfrentó enfermedades y superó innumerables dificultades. Y sin embargo, jamás, ni una sola vez, lo escuchó quejarse. Su abuelo siempre se mostraba sereno, dueño de una paz interior que parecía inquebrantable. Un día, abrumado por el peso de su propia tristeza, el joven decidió visitar a su abuelo. Lo encontró en el patio trasero, sentado, con la mirada perdida en el cielo, como quien contempla a un viejo amigo. «Abuelo», dijo el joven con la voz entrecortada. «Te he visto enfrentar las pruebas más duras de la vida, incluso la pérdida de la abuela, y nunca te he visto flaquear. Siempre mantienes la calma, siempre pareces en paz. No entiendo cómo lo logras. Yo tengo una familia, tengo cosas buenas, pero no soy feliz. ¿Cuál es tu secreto?». Su abuelo lo miró con una dulzura infinita y sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta durante toda su vida. «Hijo mío», dijo con voz pausada. «Algunos días son buenos y otros son malos, pero con el tiempo aprendí que la felicidad no viene de lo que sucede afuera, sino de lo que cultivamos adentro». El nieto lo miró con la curiosidad de un niño, buscando respuestas en sus ojos sabios. «¿Y cómo puedo encontrar eso, abuelo?». El anciano cerró los ojos por un instante y luego dijo: «Te contaré una historia. Una que mi propio abuelo me contó cuando yo era mucho más joven que tú. Esas palabras marcaron mi vida para siempre y me hicieron comprender el verdadero significado de la felicidad». El joven, conmovido, se sentó a su lado en silencio, dispuesto a escuchar con el corazón abierto aquella historia que estaba a punto de cambiar su destino. El anciano lo miró fijamente a los ojos, respiró con serenidad y le dijo con voz baja pero firme: «Presta atención a mis palabras, hijo, porque dentro de este relato se esconde un gran secreto. Había una vez un joven león que formaba parte de una manada fuerte y próspera. Allí tenía todo lo que un león podría desear: alimento en abundancia, compañía y protección. Pero en el fondo de su corazón, no era feliz. Siempre sentía que algo le faltaba, como si su vida careciera de un propósito real. Se quejaba constantemente de lo que tenía y de lo que no. Decía que la carne que cazaban nunca era suficiente o no era tan sabrosa como él deseaba. Observaba a los leones de otras manadas y pensaba que eran más fuertes, más veloces y más admirados que él. «¿Por qué ellos logran más que yo?», murmuraba con amargura. «¿Por qué mi vida se siente tan vacía?». Se preocupaba en exceso por el futuro, temiendo que un día todo aquello se acabara,
la comida, la seguridad, la compañía. Pasaba más tiempo anhelando lo que no poseía que disfrutando de lo que ya estaba frente a él. Mientras tanto, el resto de la manada reía, jugaba y agradecía cada nuevo día, pero él permanecía atrapado en sus quejas, comparaciones y un profundo descontento. Lo que él no sabía era que el destino le tenía preparada una prueba aún mayor. En el reino de los leones, los machos jóvenes deben abandonar la manada para forjar su propio camino. Así, llegó el día en que su propio padre, el viejo líder, lo apartó del grupo. Con voz firme pero serena, le dijo que su tiempo allí había terminado. Era hora de que encontrara su propio destino, lejos de la protección del clan. Sin más, su padre lo expulsó, obligándolo a enfrentar la inmensa sabana completamente solo. Desterrado, el joven león caminaba sin rumbo, arrastrando sus pasos por la vasta llanura. Cada atardecer lo encontraba solo, recordando con rencor el momento en que fue apartado de los suyos. Se quejaba en silencio, convencido de que la vida había sido injusta con él. En su interior no había aprendizaje ni humildad, solo una infelicidad creciente que lo consumía. Al principio, creyó que podría valerse por sí mismo. Había aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero pronto comenzaron los verdaderos problemas. Fallaba en sus cacerías, pasaba días enteros sin comer, y su rugido, antes orgulloso, se volvía cada vez más débil. Maldecía su suerte, culpaba a la vida y nunca agradecía por el simple hecho de seguir respirando. Así vivía, entre la soledad, la frustración y la amargura de sentirse completamente vacío. Una mañana, después de días de hambre, tuvo la oportunidad de atacar a una cebra distraída. Por un instante, creyó que su suerte había cambiado. Con la fuerza de su instinto, logró derribarla y su pecho se llenó de una alegría momentánea. Pensó que finalmente tendría un banquete digno de un rey. Pero entonces, escuchó las risas ásperas de las hienas. Atraídas por el olor, lo rodearon. Eran demasiadas, y él, debilitado, apenas pudo hacerles frente. Entre gruñidos y zarpazos, logró salvar un trozo insignificante de carne, una migaja que apenas calmó su estómago vacío. Mientras las hienas devoraban su presa entre carcajadas, el león se alejó, masticando aquel pedazo con una mezcla de furia y tristeza. Cada mordisco tenía sabor a derrota. Al día siguiente, el hambre rugía con más fuerza que él mismo. Sus patas apenas sostenían su cuerpo y su melena, antes símbolo de orgullo, lucía opaca y descuidada. Vagó durante horas bajo el sol abrasador hasta que, al borde del colapso, encontró los restos del cadáver de un antílope. La carne estaba seca y cubierta de polvo, pero no tenía otra opción. Con un gesto de asco y derrota, hundió sus colmillos en aquellos restos. Nunca antes, en su vida como príncipe de la manada, había caído tan bajo. Cada bocado le sabía a vergüenza, recordándole que ya no era un león respetado, sino un vagabundo que sobrevivía de las obras. Y mientras tragaba con dificultad, una amarga queja brotaba desde su interior: ¿por qué a mí? ¿Por qué la vida me ha tratado con tanta crueldad? Desesperado, decidió buscar otra manada. Caminó largas distancias, con la ilusión de ser aceptado o, al menos, de fundar su propio reino. Finalmente, avistó una manada liderada por un león imponente. Se acercó intentando mostrar un coraje que no sentía, pero la respuesta fue brutal. El líder lo atacó sin piedad, expulsándolo de su territorio. No había lugar para él allí. Derrotado una y otra vez, se consumía en lamentos, quejándose de su suerte, de su soledad y de cada herida que cargaba. No entendía que era la queja, y no el exilio, lo que lo mantenía prisionero. Una noche, mientras la luna se alzaba sobre la sabana, el joven león soltó un rugido ahogado,
que no era de fuerza, sino de puro cansancio y lamento. Entonces, un batir de alas interrumpió el silencio. Un cuervo de plumaje oscuro y brillante aterrizó en una rama cercana. Con voz áspera, pero firme, el cuervo le habló: «Amigo león, ¿qué te aflige? Te veo triste y abatido». El león, sorprendido, lo miró con desdén. «¿Y qué sabrías tú, cuervo? No eres más que un ave de mal agüero. Tu sombra solo anuncia más desgracias para mi vida». El cuervo no se inmutó. «Estás equivocado, león. Yo también viví así, cargando la queja como un escudo, esperando que el mundo cambiara mientras yo me hundía. No es la vida la que te expulsa, eres tú quien la rechaza con cada lamento». Las palabras del cuervo resonaron en el silencio. Por primera vez, alguien lo confrontaba no con garras, sino con la verdad. Con la voz quebrada, el león preguntó: «¿Y cómo lograste salir de esa vida de dolor?». «Yo también conocí el hambre, la soledad y la burla», respondió el cuervo. «Me refugié en la queja, creyendo que era mi única defensa, pero solo atraía más dolor. Hasta que un día, una tortuga anciana me enseñó lo que realmente significa vivir». Si esta historia está resonando en tu corazón, te invito a unirte a nuestra comunidad de almas que buscan la sabiduría. Al suscribirte a este espacio, nos ayudas a que esta luz de esperanza llegue a más personas que, como tú y como yo, a veces necesitan un guía en el camino. Que la paz que buscas encuentre hoy un sendero hacia ti. Los ojos del león se abrieron con una chispa de esperanza. «¿Dónde puedo encontrarla?», preguntó con ansiedad. «Ella vive en el Valle del Oriente, más allá de las montañas», dijo el cuervo. «Pero solo se deja encontrar por quienes guardan humildad en el corazón y se atreven a buscarla con esfuerzo, incluso cuando todo parece perdido. Si aún conservas algo de humildad, ve a buscarla». Con un último batir de alas, el cuervo se perdió en el cielo nocturno, dejando al león solo, pero con una decisión ardiendo en su pecho. Al amanecer, se levantó. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu sentía una determinación que nunca antes había conocido. Avanzó por tierras áridas, soportando el sol y el viento. Después de días de caminata, subió a una colina y sus ojos se abrieron con asombro. Frente a él se extendía un valle majestuoso, de un verde vibrante, y en su centro, un manantial de agua cristalina. Descendió al valle y comenzó a preguntar a las criaturas que encontraba. Todas le confirmaron que allí vivía una tortuga muy anciana, guardiana de secretos ancestrales. Siguió las indicaciones y finalmente llegó al manantial. A la orilla se encontraba la tortuga, inmóvil, con los ojos cerrados, en profunda meditación. Su caparazón, gastado por los siglos, parecía contener la memoria del tiempo. El león no se atrevió a interrumpirla. Simplemente se sentó frente a ella, dejando que el silencio hablara por él. Pasaron las horas, hasta que finalmente, la tortuga abrió lentamente los ojos. «Has caminado con hambre, con sed y con cansancio», dijo con una voz serena como el agua. «Y sin embargo, aquí estás. ¿Qué buscas, joven rey?». El león bajó la mirada, avergonzado. «Busco aprender a vivir», respondió. «Estoy cansado de la queja, del vacío y de ser prisionero de mí mismo. Quiero cambiar». La tortuga asintió. «Si buscas cambiar, primero debes atreverte a mirarte a ti mismo sin miedo. Cuéntame qué te aflige». Con la voz temblorosa, el león confesó su dolor, la pérdida de su manada, el peso de sus culpas, el orgullo herido y la sensación de haberse exiliado de sí mismo. «Perdí la fe en mí, sabia tortuga. Por favor, dime el secreto para ser feliz». La tortuga lo escuchó con una paciencia infinita. «Hijo mío», respondió. «Lo que sientes es parte del viaje.
La verdadera fuerza no está en no romperse nunca, sino en aceptar que somos vulnerables. El dolor no te ha hecho menos león, al contrario, te ha dado una profundidad que antes no conocías. Hay un ser en este universo que desea la felicidad de todas sus criaturas, el Creador Todopoderoso. Él sembró en ti una fuerza que ni tú mismo conoces y espera pacientemente a que la despiertes. El Dios Todopoderoso puso en ti una semilla de luz. Aunque hoy la veas enterrada bajo la tierra del dolor, esa semilla sigue viva. Tu tarea no es protegerte con la queja, sino vencerla con paciencia. Pero, ¿cómo lo hago?, murmuró el león. ¿Cómo dejo de ser prisionero de mi propia infelicidad? Comienza con un paso simple, dijo la tortuga con serenidad. Primero, agradece cada día por lo que tienes, aunque te parezca poco. Un corazón agradecido se vuelve ligero. Repite cada mañana, gracias, mi Dios, por todo lo que me das, sea mucho o poco, incluso por aquello que no entiendo. Segundo, aprende a callar tus quejas. Cada vez que quieras maldecir tu suerte, recuerda que de tu boca también puede nacer una bendición. Cuando sientas ira, di, hoy elijo hablar vida y no maldición. Tercero, no camines solo en tus pensamientos. Habla con el Creador como si fuera un amigo. Cuéntale tus tristezas, porque Él escucha en los silencios del alma. Di en tu interior, mi Dios, confío en ti. Sé que estás conmigo, aunque no pueda verte. Cuarto, perdona, incluso cuando duela. El perdón no libera al otro, te libera a ti. Cada vez que el rencor toque tu alma, di, mi Dios, pongo esta herida en tus manos. Ayúdame a sanar y a dejar ir. Y quinto, cree en el propósito que el Creador sembró en ti. No eres un accidente, eres parte de un plan mayor. Cuando dudes de ti mismo, declara, Dios quiere mi felicidad y me guía con amor. La tortuga hizo una pausa. No intentes cambiarlo todo de una vez. Dios no te pide que seas perfecto mañana. Solo te pide que hoy des un paso distinto al de ayer. El verdadero cambio no llega con rugidos, sino con constancia. El león inclinó la cabeza en señal de respeto y emprendió el camino de regreso. Algo en su interior ya no era lo mismo. Comenzó a agradecer, a orar en silencio bajo las estrellas y a detener sus quejas. Poco a poco, su vida empezó a transformarse. El joven león se volvió fuerte y majestuoso. Su melena creció oscura y brillante. Con el tiempo, formó su propia manada y la guió con sabiduría. Aprendió que la verdadera felicidad no estaba en rugir más fuerte que los otros, sino en tener un corazón capaz de ser agradecido. Cuando el abuelo terminó la historia, el joven permaneció en silencio, profundamente conmovido. Aquel no había sido solo un cuento, sino un espejo en el que veía reflejada su propia vida, sus quejas, sus miedos, su infelicidad. Entonces, abuelo, dijo con la voz quebrada, ¿quieres decir que yo también puedo cambiar? Su abuelo sonrió con ternura. Claro que sí, hijo. La felicidad no es una meta lejana. Es un camino que se empieza a andar con pequeños pasos. Agradece, deja de quejarte, habla con Dios, perdona y cree en tu propósito. Hazlo cada día y, poco a poco, tu vida cambiará, igual que la de León. El nieto bajó la cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, una lágrima corrió por su mejilla. No era de tristeza, sino de alivio. Abrazó a su abuelo con fuerza, sintiendo en ese abrazo la paz que tanto había buscado. Aquella noche, al volver a casa, nada había cambiado por fuera. Las preocupaciones seguían ahí. Pero algo dentro de él había despertado. Antes de dormir, cerró los ojos y, con voz baja pero llena de fe, susurró, gracias, mi Dios, por todo lo que tengo, incluso por lo que aún no entiendo.
Y fue así como aquel joven, gracias a la historia de un león y a la sabiduría de su abuelo, comenzó a descubrir el secreto de la verdadera felicidad.